Hola a todos, continuamos con el estudio de los fundamentos de la trigonometría. En esta oportunidad vamos a introducir el concepto de arco y su relación con el ángulo trigonométrico. Entonces, en este gráfico podemos observar que tenemos un ángulo trigonométrico igual a 63.05 grados, cuyo lado inicial vendría a ser este segmento y cuyo lado final vendría a ser este otro segmento. Muy bien, ambos segmentos representan una medida muy importante de la circunferencia, que es justamente el radio, y la medida de ese radio es 3.35 pulgadas. Bien, entonces vayamos a explicar lo que es un arco. Un arco no es nada más una porción, no es nada más un pedazo de la circunferencia. Según este gráfico, el arco es esta línea roja que está justamente delimitada por los terminales de cada radio y también está determinada por la medida del ángulo. Entonces, el arco no es nada más que una porción de la circunferencia determinada por los dos radios y la medida del arco. Asimismo, los dos radios, conjuntamente el arco, encierran una región plana, encierran una forma geométrica plana que se llama sector circular, que en esta oportunidad no lo vamos a estudiar, pero sí lo estamos mencionando. Bien, aquí tenemos el factor de conversión para ángulos trigonométricos y aquí tenemos una ecuación que relaciona justamente el arco, cuyo símbolo es la letra S, el radio y el ángulo, cuyo símbolo es la letra mayúscula griega tita. Entonces esta ecuación nos dice que el arco se lo puede calcular multiplicando el radio por el ángulo trigonométrico, pero este ángulo trigonométrico debe estar expresado en radianes. Muy bien, resolvamos este ejercicio. ¿Qué dice? Según el gráfico, calcula lo que se pide. Entonces lo que primero vamos a hacer es escribir nuestros datos. Primero tenemos el ángulo trigonométrico, que es igual a 63.05 grados sexagesimales. Tenemos la medida del radio, que es 3.35 pulgadas. Y lo que me pide es justamente la medida del arco, cuyo símbolo es S, y en alguna bibliografía recibe el símbolo también de la letra L. Este arco aquí me dice cm, es decir que ese arco quiere en centímetros, quiere su medida en centímetros. Muy bien, lo primero que debes notar, lo primero que debes observar es justamente el ángulo trigonométrico. Ese ángulo trigonométrico dice que debe estar en radianes. Aquí ese ángulo trigonométrico lo tenemos en grados, por lo que vamos a convertirlo a radianes. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a bajar el valor del ángulo trigonométrico, que es 63.05 grados, y lo voy a llevar a radianes multiplicando por un factor de conversión. Entonces voy a buscar los valores de este factor de conversión y como puedo observar, el ángulo me han dado en grados, por lo tanto aquí tengo que ir a buscar la medida en grados, que justamente es el primero, es del sistema sexagesimal y son los 180 grados. Bien, de 180 grados debo ir a radianes y en el sistema radial, es pi radians. Grado con grado se me cancela y realizo esa operación y me va a dar justamente en radianes. Entonces lo que debo hacer es multiplicar 63.05 por pi y ese resultado dividirlo entre 180.
me da 1.10043, etcétera, con varios decimales, y lo que debemos hacer es pues redondear solamente a dos decimales y me da justamente 1.10 radianes. Bien, ya tengo el ángulo trigonométrico en radianes, entonces lo que me queda es calcular la longitud del arco, ¿no? Según esta ecuación tengo que la longitud del arco es igual al radio multiplicado por el ángulo trigonométrico en radianes. Entonces, la longitud del arco es lo que queremos calcular. El radio tenemos la medida que es 3.35 en pulgadas. Y el ángulo trigonométrico debe estar en radianes, pues ya lo he convertido y tengo 1.10 radianes. Si es que no estuviera en radianes, no podemos reemplazar en grados. Eso que quede bien claro. Muy bien, entonces como ya tengo los dos datos para calcular el arco, es que simplemente queda reemplazar. El valor del radio voy a reemplazar es 3.35 pulgadas multiplicado por el valor del ángulo trigonométrico en radianes, que sería 1.10 radianes. Entonces, para que tú puedas calcular la longitud del arco, es simplemente multiplicar el radio con el ángulo, pero este ángulo debe estar en radianes. Eso simplemente, entonces debes acordarte que para la longitud del arco, simplemente debes multiplicar el radio con el ángulo trigonométrico. En radianes, ¿no? Bien, entonces realizando esta multiplicación me da el siguiente valor. Longitud de arco es igual a 3.685. Entonces redondeando simplemente me da 68. Y aquí me quedan las unidades de pulgada por radian. Entonces aquí el concepto del radian es justamente que el radian es una unidad muda, no nos indica nada, es decir, puede desaparecer, ¿no? Y aquí tendríamos simplemente en pulgadas, ¿no? El arco es una longitud, por lo tanto, las unidades de la medida tanto del arco como del radio son unidades de longitud, ¿no? El radian, como les había dicho, es una unidad muda y puede desaparecer, y la longitud del arco tendríamos en pulgadas. Aquí el problema me condiciona, me dice que quiere la longitud del arco, pero en centímetros y no así en pulgadas. Por lo tanto, de mis conocimientos de física, yo sé justamente que una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. Entonces, otra vez voy a realizar otro factor de conversión, pero esta vez para llevar las pulgadas a centímetros, ¿no? Entonces multiplico por el factor de conversión. Una pulgada escribo en el denominador y 2.54 centímetros voy a escribir en el numerador. Pulgada con pulgada se me va. 3.68 multiplicamos por 2.54 y tengo el siguiente valor, esta vez en centímetros, ¿no? La longitud del arco va a ser igual a 9.35 redondeado y esta vez en centímetros. Entonces con eso habría concluido el ejercicio como me había pedido el problema en centímetros. Bien, continuando tenemos este segundo ejemplo que también nos muestra un gráfico y nos pide que calculemos en este caso el valor del radio. El radio no nos especifica alguna unidad, así que la unidad del radio pues va a ser la misma que el de la longitud del arco, que en este caso está en metros, y el ángulo tiene una medida de 60.79 grados. Bien, entonces escribimos nuestros datos, como habíamos hecho hace rato, ¿no?
tenemos un ángulo que en este caso está simbolizado por beta, que es 60.79 grados. La longitud de arco es 3.65 metros y me pide que calcule el valor del radio y no me especifica las unidades, por lo tanto vamos a calcular nosotros en metros cómo está la longitud del arco. Podemos notar que tanto la longitud del arco como del radio van a tener las mismas unidades y el ángulo trigonométrico pues tiene que estar en radianes, ¿no? Aquí el ángulo trigonométrico le han nombrado beta. Ese nombre es relativo, ¿no? O sea, este ángulo, este símbolo tita es solamente un nombre que puede recibir cualquier otro nombre. Entonces vamos a trabajar nomás con este beta. Miren cómo vamos a trabajar. Bien, beta me da su valor de 60.79 grados y como en el anterior ejercicio debo llevar a radianes. Entonces multiplico por un factor de conversión, escribo 180 grados, que es la medida del ángulo llano en grados, y arriba escribo pi radianes. Grado con grado se me cancela y con eso ya tengo el valor del ángulo en radianes. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 60.79 por pi y dividir ese resultado entre 180. Entonces me daría 1.06 radians. Bien, ahora calculamos el valor del radio partiendo de la ecuación de la longitud del arco. Entonces, miren, la ecuación dice que la longitud del arco podemos calcularlo multiplicando el radio por el ángulo en radianes. En este caso, el ángulo simplemente cambia de nombre, ¿no? De tita a beta, no hay ningún problema, es solamente un nombre, no debería ser motivo de confusión. Bien, entonces el valor de la longitud del arco es 3.65 metros, o como también aquí está en el gráfico. Entonces lo conocemos. El radio es desconocido, eso debo calcular. El ángulo trigonométrico cuyo nombre es beta es 60.79 y ya lo hemos llevado a radianes, también lo tenemos. Entonces de esta ecuación debemos despejar el valor del radio. ¿Y qué tendríamos? Despejamos. De la siguiente manera. Miren, lo que quiero es que el radio esté solo. Como el beta está multiplicando al radio, entonces el beta pasaría a dividir donde la longitud del arco. O si quieren, a ambos miembros divido entre ese beta, de tal manera que beta con beta en este miembro se cancele y me quede de esta manera. Longitud de arco dividido entre beta, eso es igual a el radio, ¿no? Entonces aquí ya tengo despejado el radio y puedo reemplazar los valores de la longitud del arco y del ángulo trigonométrico y con eso podemos ya calcular el radio. Entonces invierto esta igualdad. Simplemente lo que hago es voltear o dar la vuelta, ¿no? Entonces el radio es igual a la longitud del arco. Esa longitud del arco es 3.65 metros dividido entre el ángulo trigonométrico en radianes. Entonces el ángulo trigonométrico en radianes sería 1.06 radianes, que lo vamos a escribir en el denominador. Entonces sería 1.06 radianes. Recuerden que el radián es una unidad muda que puede aparecer y desaparecer. Entonces en este caso desaparecemos para que el radio me dé en metros. Solamente el radián por si acaso es una variable muda, ¿no? No podemos hacer lo mismo con otras unidades, en especial en la unidad de longitud. Bien, entonces tendría que el radio es igual
y estos dos valores pues tenemos que dividirlo, ¿no? Y esa operación lo vamos a hacer abajo, ¿no? Directamente. Entonces, reitero, voy a dividir estos valores y con eso voy a poder obtener el valor del radio. Entonces tendría radio es igual a lo siguiente, ¿no? 3.65 dividido entre 1.06, pues esa división me da el siguiente valor, 3.44 aproximadamente, ¿no? Entonces tendría radio es igual a 3.44 y como la variable, o perdón, la unidad radian se ha cancelado, únicamente me queda en metros. Esa sería la respuesta del radio. No hago ningún factor de conversión más porque no me especifica una unidad y el ejercicio termina ahí. Bien, espero que les haya gustado esta primera colección de videos relacionado al cálculo de longitudes de arco y variables relacionadas a los arcos. Muchas gracias.